En este video vamos a analizar la oración simple y los complementos del predicado. Las oraciones simples son las que tienen un solo verbo conjugado, como en el siguiente ejemplo. Tu hermano lee un libro en inglés. Tenemos el verbo lee conjugado, por lo tanto tenemos una oración simple. Las partes de la oración simple, como todos sabemos, son el sujeto y el predicado. El sujeto es quien realiza la acción, en este caso tu hermano, y en el predicado se expresa la acción del verbo, en este caso lee un libro en inglés. Es importante aclarar que el sujeto no siempre va a estar al inicio de la oración, puede aparecer en medio o al final, y en español puede funcionar y se comprende, aunque en algunos casos nos puede causar un poco de confusión. A continuación vamos a ver los núcleos del sujeto y del predicado. El sujeto, siempre que sea un sujeto explícito y esté compuesto por un sintagma nominal, va a tener un núcleo, es decir, una palabra más importante que le da sentido a la oración. También el predicado va a tener un núcleo. En este caso, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, por lo tanto es un poco más sencillo identificarlo. Es importante aclarar que a veces las oraciones tienen un sujeto tácito o implícito. Por ejemplo, si nosotros suprimimos el enunciado tu hermano y decimos únicamente lee un libro en inglés, tendríamos un sujeto tácito porque sabemos que sería una tercera persona del singular quien está ejecutando la acción, leer un libro en inglés, aunque no especificaríamos si es él o ella o qué persona es, pero sabemos que es una tercera persona del singular, por lo tanto tenemos un sujeto tácito o implícito. En este caso tenemos un sujeto explícito, sabemos quién está realizando la acción, tu hermano, y por lo tanto, como les comentaba anteriormente, tenemos un núcleo, que es la palabra hermano, y en el predicado el verbo lee sería el núcleo de ese predicado. Pero en el predicado también podemos ver que hay otras palabras que lo acompañan que no son el verbo, en este caso un libro en inglés. ¿A qué se refieren esas palabras? ¿Qué clase de función están desarrollando dentro de la oración? Bueno, pues esos son los complementos del predicado, y en este caso los vamos a clasificar en 4 categorías: los directos, los indirectos, los circunstanciales y los predicativos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El complemento directo es aquello sobre lo que recae la acción del verbo, y lo podemos identificar haciéndonos las preguntas qué o quién más el verbo. En este caso tenemos tu hermano lee un libro en inglés. La pregunta sería ¿qué lee tu hermano? En este caso un libro de inglés, y ahí encontramos el complemento directo, un libro en inglés. El complemento indirecto es aquello para quien se realiza la acción del verbo, a o para más el verbo. Por ejemplo, ¿a quién lee? ¿A quién lee tu hermano? A tu abuelita. Y ahí tenemos nuestro complemento indirecto. El complemento circunstancial se refiere a las circunstancias en las cuales se realiza la acción, y podemos hablar de un sinfín de circunstancias. Las más comunes en este caso serían del lugar. La podemos contestar con la pregunta ¿dónde? Si tenemos la oración tu hermano lee en la sala, ¿dónde lee tu hermano? En la sala, y tenemos un complemento circunstancial. De tiempo, ¿cuándo lee tu hermano? Lee todo el día. Entonces, ¿cuándo lee tu hermano? Todo el día. Tenemos ahí nuestro complemento circunstancial. De modo, tu hermano lee atentamente. ¿Cómo lee tu hermano? Atentamente. Ahí tenemos nuestro complemento de modo. El cuarto complemento del predicado sería el predicativo, y aparece con los verbos ser y estar normalmente. Por ejemplo, tu hermana era mi amiga. Tu hermana estaba sentada. Nos habla de la forma en que permanecía tu hermana, sentada. Tu hermana es inteligente. Nos dice cómo era tu hermana, inteligente. En ocasiones puede aparecer junto al complemento directo y referirse a él, como en el siguiente ejemplo. El juez declaró culpable al acusado. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Traten de resolver cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado y qué tipos de complementos los estarán acompañando. Y resolvemos así los ejemplos anteriores. El enfermo sería el sujeto. Abandonó su tratamiento, el predicado. El núcleo del sujeto, enfermo. El núcleo del predicado, abandonó. Tenemos un complemento directo. Segundo ejemplo. El abogado, sujeto. Trajo malas noticias al prisionero, predicado. Núcleo del sujeto, abogado. Núcleo del predicado, el verbo trajo. ¿A quién trajo malas noticias? Al prisionero, objeto indirecto.
Tercer ejemplo. El hipopótamo sujeto es el animal más feroz de la selva. Predicativo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el hipopótamo es el animal más feroz de la selva. Como podemos ver, es fácil identificar esos complementos del predicado si utilizamos las preguntas. Debemos entender que hay muchas excepciones y muchas otras reglas que debemos analizar, pero podemos comprender de una forma sencilla la forma de identificar estos complementos del predicado. Gracias.